Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y volvemos con los nuevos Jóvenes Titanes por Mark Wolfman y George Pérez con el número 23, Raptada. Y el comienzo del siguiente gran arco de los Titanes, aunque no necesariamente por cantidad de números. Pero sí es el que avanza la historia de un par de personajes, Starfire principalmente, y concluirá en un número especial extra grande. Y la etapa ya nos muestra la protagonista y antagonista de este arco, además de tener una composición grupal como nos suelen acostumbrar las historias de grupos. Lo que tiene de particular esta etapa, ilustrada por George Pérez y editada por Dick Giordano, es que en blanco y negro pareciera que muchos elementos se pierden, lo cual le da muchísimo valor al color, ya que da mucha más profundidad y volumen. A partir de este número y por el futuro próximo, el cómic será coescrito por Mark Wolfman y George Pérez, y seguro que por esa razón, por este número, además de George Pérez, los lápices serán por Romeo Tangal, que hasta ahora solo venía haciendo tinta y la hará en este número también. Con colores de Cargafor y letra de Benoda, el cómic empieza con los guardianos abordando sus casas en la madre nodriza a órdenes de su comandante al aproximarse a la Tierra, la cual se nos muestra que es, acorde al número anterior, la hermana de Starfire, Commander, en la pantalla de título. Y esta pantalla de título es una doble página, y esta presenta muchísimo detalle mecánico y tecnológico como le gusta a George, además de que 5, como siempre, se salteó el nombre de Tangal en los créditos. Hablamos de Commander, su personalidad y motivación cuando cubrimos su origen en la miniserie Historias de los Jóvenes Titanes, pero tendremos que tomarnos un momento para hablar de su vestuario. Como vimos y vamos a ver, los tamaranianos son un pueblo extremadamente abierto, particularmente de manera emocional, y eso es reflejado en sus atuendos, los cuales tienden a ser escasos, tanto en hombres como mujeres por igual, porque no tienen nada que ocultar. Por lo tanto, Commander, que es lo opuesto, mentirosa y cerrada, es la única que está completamente tapada. Aunque sabe que hay varios refugiados y rebeldes del Imperio y la Ciudadela en la Tierra, ella solo quiere a Starfire y lanza el ataque para ir a buscarla, aunque esas naves no son el único vehículo militar en movimiento relevante para nuestros héroes. Transición completamente intencional entre las naves verdes y el vehículo militar. Incluso el diálogo lo refleja. Cuando pasamos al ejército descendiendo frente a la mitad de la policía de Nueva York para pasarles la custodia de los titanes al fiscal de distrito. Continuando el número anterior que ya cubrimos en el canal, donde el hermano Sangre logró hacer un montaje en televisión nacional que hacía parecer que los jóvenes lanzaron un ataque sin provocación contra su iglesia. Aunque los titanes acceden a acompañarlos pacíficamente, Starfire pide que no le apunten directamente ni sea esposada. Robin la apoya, aclarándoles que si ella hubiera querido podría haberlos acabado antes de aterrizar. No solo presagio de ella, como el título dice, siendo capturada por su hermana, sino que aspectos psicológicos de Starfire van a jugar un gran papel en esta saga, sobre todo su trauma por todos los años que pasó bajo tortura. No hay esposas humanas que puedan realmente retenerla, pero los simples recuerdos de sus experiencias, el sentimiento de estar encadenada, es suficiente para ponerla en una fuerte defensiva. Frank Fitzsimmons, el ayudante del fiscal de distrito, guía a los adolescentes hacia su jefe. Y mientras se va a dar esta reunión, Bethany Snow está haciendo una cobertura por televisión, lo cual da otra vez una excusa para que aparezca el cuadro pantalla TV que nunca falla. Y tenemos la introducción y primera aparición en cómics de Adrian Chase. Y de paso, no es casualidad que la introducción del nuevo personaje Adrian Chase sea bastante misteriosa. No tengo la menor idea de dónde cae este personaje hoy en día en cuanto a su popularidad con el público general, pero sí, acá fue creado. La serie de Titanes había vuelto en este entonces el cómic dorado de DC en los 80, y Mark Wolfman, siendo uno de los escritores más prolíficos de la época, empezará a sacar múltiples spin-offs de esta. Este personaje será uno de ellos. Adrian tendrá su origen en esta serie para luego saltar a la suya propia, la cual se volverá la respuesta de DC, pero más que nada de Mark Wolfman y Paul Kupperberg al Punisher de Marvel. Pero más de ello cuando la cubramos. Chase ya está bajo la pista del hermano Sangre desde hace tiempo, pero simplemente no tenía pruebas, y ahora tienen a la prensa en su contra, a pesar de que solo un miembro de ella es realmente parte del culto de sangre, Bethany Snow. Aunque la escena nunca te dará a entender qué tan pesado va a ser Chase, como dijo ese, hay un tratamiento específico y misterioso, con un acercamiento pasando de él de espaldas a girando frente a la ventana, pero sigue siendo una aproximación que se le daría a un personaje menor. No el usual cuadro grande de introducción o incluso tal vez página completa que se le ha dado a antagonistas o protagonistas mayores. Pero lo que sí establecen fuertemente en esta escena es su personalidad. Es un hombre al borde, muy iracundo para con los jóvenes a pesar de estar del mismo lado, y sin ninguna paciencia para cuando alguien presiona sus botones, incluso si no es de manera intencional. Les aconseja que se mantengan al margen y lo dejen a él hablar con la prensa mientras busca una alternativa. A los titanes no les agrada el no poder defender su postura ante los difamadores, pero las cosas no terminan de empeorar. Las naves de la Ciudadela se aproximan a Manhattan y, una vez que detectan la presencia de la princesa, envían un ataque mental exclusivamente para Starfire. Mientras los héroes están analizando los archivos de Adrian sobre el hermano Sangre,
sangre, un dolor de cabeza golpea a Cory. Abro paréntesis. Mientras estaba pasando toda esta escena del dolor de cabeza de Cory, nuestro querido 5, que siempre piensa que los lectores no estamos lo suficientemente despiertos, puso una nota al pie que no estaba en la original, que decía que el plan de la princesa Commander estaba entrando en acción. Cierro paréntesis. Justo del otro lado de la puerta, Adrien intenta evitar las preguntas trampas de Bethany, y en el instante que parece tener manejada la situación, la parte de la oficina detrás de él estalla. Civiles y oficiales entran para ver a los titanes parados al borde de un enorme agujero que da a la calle, observando a Starfire pidiendo ayuda, mientras vuela y dispara sus ráfagas sin poder controlarse. Para la cultista reportera, este caos es solo más munición que usar como evidencia de la falta de control de los héroes. Este es uno de esos momentos donde, aunque técnicamente es una coincidencia, porque ya estableciste muy de antemano ambas amenazas, no se siente forzada. Sabíamos que la Ciudadela iba a volver por Coriandor desde el primer número, y la prensa, Bethany Snow específicamente, está en una persecución continua. Ninguna de estas cosas eran algo de una vez. Por lo tanto, se siente menos dos cosas improbables que pasaron al mismo tiempo, y más dos constantes finalmente chocaron. Donna y Garfield van a intentar restringirla físicamente, mientras Raven se transporta a un edificio cercano para hablar con ella. La gente en el suelo nos da un reflejo del sentimiento público dividido, con algunas personas empezando a caer por las palabras de Snow, mientras que otros, recordando situaciones pasadas como el ataque al estadio de béisbol, mantienen su fe en los héroes. Una vez agotada la princesa, los jordanianos llegan, sus naves prontamente identificadas por los jóvenes que recuerdan su primer encuentro, y no tienen problemas en restringirla. La maquinaria hace todo el trabajo, mientras los soldados la protegen de los héroes. Uno de los alienígenas aturda a Donna, que a su vez es asfixiado y derribado por Changeling, cayendo sobre un auto al lado de Wally, que crea un vórtice de viento con sus brazos para detener la caída de su compañera. Y la siguiente escena es muy buena demostración del crecimiento de los héroes, principalmente el de Cyborg. Uno de los gordanianos saca el arma que ya hemos visto en aquel primer número, aquella que abre un vórtice hacia el espacio. Víctor lo desarma antes que pueda usarla, luego se conecta con la nave para controlarla y volverla a encontrar el resto. Dos cosas con las que le costó mucho lidiar la primera vez, la que efectivamente había sido su primera de este tipo de aventuras, ahora se resuelve en 3 cuadros. Es uno de los buenos recursos narrativos que te permite traer viejas amenazas de regreso, forma simple y eficaz de mostrar algún tipo de crecimiento de tus protagonistas. Raven mantiene su estilo de combate pacífico de envolver a enemigos en su ser alma para dejarlos inconscientes, y, abajo en la calle, el gordaniano que Changeling arrojó al suelo se dirige a Robin y a los hombres que estaban escoltando a los titanes y demanda que la Tierra se una al imperio de la Ciudadela, lo cual claramente es improvisación de este tipo. La Ciudadela todavía está intentando terminar la conquista de su sistema originario de Vega, la cual está lidiando con una fuerte célula rebelde que conoceremos en el siguiente número. ¿Qué ventaja le traería iniciar otro conflicto acá? E incluso si pudieran derrocar y tomar la Tierra, ¿qué ventaja estratégica les traería tomar un planeta tan lejos de su territorio? Los soldados cantan truco y disparan al alienígena que cae sobre los escombros. Incluso siendo un esclavista, a Kid Flash le da impresión su muerte. Pero el impacto dura poco, puesto que el monstruo espontáneamente se prende fuego y arde hasta volverse cenizas. Lo mismo sucede con el que Raven tiene atrapado. Al parecer, los jordanianos fueron alterados para que una vez capturados se autodestruyan y no sean capaces de revelar información a enemigos, ni siquiera biológica. Este es otro granito de arena que enviará a Raven a su siguiente, aunque lejano, arco narrativo. A pesar de que Garfield aclara que es simplemente como estas criaturas parecen funcionar, literalmente programadas para matar o morir, Raven se responsabiliza. A pesar de todos los combates que hemos tenido a lo largo de estos 20 y tantos números, Raven se ha mantenido constante en su repudio a la violencia, siempre manteniendo su rol de apoyo o sistema de restricción. Y para enfatizar el impacto de cómo esto la carcome, Wolfman hace que la muerte del gordaniano literalmente tome lugar dentro del alma de la joven. Desafortunadamente, los soldados cumplen su propósito y logran mantener los titanes ocupados, como para que la nave principal lleve a Starfire a la nodriza. Y una vez más, mostrando lo prescindible que es esta especie para la Ciudadela, como cumplieron su objetivo, aquellos que se quedaron atrás, incluso sin estar inconscientes, también se desintegran. Son prácticamente balas vivientes para ellos. Una vez que las disparaste, ya no tienen propósito. Robin intenta contactar con la Liga de la Justicia para conseguir transporte y poder seguirlos, pero nadie responde. Así que recurren al plan B y usar la nave que Cyborg tomó control. Aunque durante este diálogo entre Dick y Victor hay una cuestión visual muy extraña. Y tiene que ver con que en el anteúltimo cuadro de esta página, por alguna razón, la cámara sube hacia los edificios mientras nos muestra un diálogo que proviene en off. Esto no tiene sentido porque si bien Cyborg está en la nave está estrellada en el medio del bosque. Y Robin está en el medio de la ciudad, por lo tanto no hace falta que la cámara vaya a ningún lado. Supongo que era una excusa para que George, que si prestaron atención lo viene haciendo en muchos cuadros, siga dibujando edificios. El único problema es que por el tamaño que tiene, la nave no puede llevarlos a todos. Así que, de vuelta a la Torre Titán, Robin recuerda dónde encontrar otra.
la nave que trajo a Starfire a la Tierra para empezar. Nunca se había molestado en ir a buscarla, dado que había caído en el océano cuando la joven alienígena decidió abandonarla a mitad de vuelo. Aunque esto es nueva información, nunca vimos el aterrizaje de Starfire en sí, solo sabemos que Grant Wilson la encontró agonizando un tiempo después, así que no contradicen nada previamente establecido. Así que Robin contactó con un viejo conocido para recuperarla, Aqualad. Hablamos de él en nuestro primer video de los Titanes, aquel número prólogo. Es el compañero de Aquaman y junto con Robin y Kid Flash, uno de los originales fundadores del equipo en sí. Robin le dice que podrían usar su ayuda, pero la gran debilidad de Aqualad es que necesita agua cada hora para mantenerse pleno. Y si pasara aún más tiempo, moriría. Por lo tanto, ir al espacio es un riesgo demasiado grande para el joven. Esta es una debilidad que compartía con Aquaman. La debilidad en sí fue inventada en el 59, casi 20 años después de la creación de los personajes. Algo parecido con lo que sucedió con la debilidad de amarillo de Linterna Verde. Y también de manera similar a esta, la debilidad eventualmente será ignorada y eliminada. Según 5, durante este diálogo, Robin le propone que le gustaría que se junte al equipo a pesar de que no sea normal. Y se lo dice mientras tiene a Raven mirando todo desde atrás. Esta es una cuestión de traducción, obviamente, porque en el original a lo que refiere él es que puede ser parte del equipo aunque no sea de forma permanente o regular. Él les entrega la nave y después de un par de horas de trabajo la arreglan para volver a ponerla en condiciones de vuelo. Con Robin, Cyborg y Changeling en una y Donna, Raven y Kid Flash en la otra, los titanes van en busca de su camarada capturada. Por un instante les preocupa no saber dónde buscar, pero no les toma mucho tiempo encontrar la colosal nave nodriza de Commander, cuya comandante los espera gustosa, puesto que es de otra forma en la que puede torturar a su hermana, quien, a pesar de estar aprisionada, no hace más que lanzarle amenazas de muerte. Pero antes de empezar la reunión fraternal como se debe, Commander desintegra el resto de los gordanianos con una de sus ráfagas. Y aunque villano que mata a sus súbditos no es nada nuevo, como dije, los gordanianos son muy prescindibles por diseño, me encanta que la razón que da para hacerlo es que arruinaron su entrada dramática al decirle a Starfire de antemano que su hermana había venido a buscarla en persona. ¿Cómo no puedes amar a una villana que asesina por perder su teatralidad? Aclara que la idea de la autodestrucción de sus subordinados es suya, pero que realmente lo hizo porque espera que sus superiores finalmente le asignen guerreros a sus tropas en lugar de simplemente esclavistas. Con ellos ahora lidiados, empieza la tortura. Primero con Commander cargando sus rayos estelares, pero en lugar de lanzarlos, apoya su palma en la cara de su hermana, haciendo reventar las venas de su rostro. Aunque Cory se retuerce, no le da el placer de hacerla gritar, y solo le sigue repitiendo que se vaya al infierno. Es ante eso que la sádica revela que todavía no dejaron el espacio de la Tierra, porque estaba esperando a los titanes para poder emplear una nueva forma de tormento que no había podido aplicarle en los años que tuvo su hermana como esclava. Mientras los jóvenes héroes buscan una forma de entrar, Commander toma control de las naves a distancia y las estaciona en el hangar, donde son escaneados para darle información adicional a la comandante y, junto con los reportes de los encuentros previos, poder preparar un ataque hecho a su medida. Y si bien ya mencionamos las cuestiones de diseño del traje de la princesa Commander, creo que vale la pena tomarnos un tiempito para ver cuál es el diseño de las naves y de la ingeniería. Es evidente que a lo largo de esta serie hubo muchas influencias, tanto de Star Trek como de Star Wars. Eso se nota, por ejemplo, en el rayo tractor que acaba de atraer las naves de nuestros héroes. Y si bien el diseño de la nave nodriza es muy original y los interiores tienen un montón de elementos, creo que algo que vale la pena destacar es el diseño de estas naves de guerra. Más que nada porque toman de referencia lo más común del mundo, que es el plato volador alienígena. Solo que le agregan el color verde, que es una cuestión militar como mencionamos al principio, y algún que otro detalle como esas aletas a los costados. Raven siente la presencia de su amiga en la nave, pero no puede ubicar su dirección específica, puesto que la presencia de Commander es tan maligna que su aura esencialmente funciona como interferencia. Esta tardanza le permite a la cruel hermana el preparar y efectuar su ataque sorpresa de manera perfecta, deshaciéndose de Raven primero para dejarle sin vía de escape al darle un disparo directo en la cara con un dron, enviar más de esas mismas máquinas para forzar a Donna a ponerse en defensiva y poder atarla a ella y a Robin, del piso un líquido espeso que se expande como reacción a la cinética empieza a envolver a Wally, y por último la apunta a las articulaciones de Cyborg para arrancarle las extremidades. Por supuesto, nada de esto es suficiente para matar o incluso dejar fuera de juego a ninguno de los héroes, pero no buscaba ello, sino el dificultarles el movimiento para poder abrir la compuerta y arrojarlos al espacio, finalmente consiguiendo el grito y las lágrimas de su hermana que tanto había buscado. Muchos de los villanos que hemos visto caían en la tendencia clásica de prepararles una trampa mortal a los héroes de las cuales podían salir, aunque siempre eran bien justificadas en la narrativa. Deathstroke lo quería como carnada para poder llegar a Colmena, el hermano Sangre para hacer esta cosa de poner los medios a su favor. Commander es la primera que no hay rodeos, ella los tiene y los mata. Solo los quería cerca para poder hacerlo en la cara de su hermana. Porque sí, a diferencia de todas esas trampas pasadas, en esta los titanes no se van a salvar por habilidad, sino prácticamente por suerte. De no ser por una ayuda externa en la siguiente página, Commander los habría matado a todos acá.
Habiendo conseguido la expresión que buscó durante tantos años, Commander ordena a su piloto regresar a Sistema Vega satisfecha, no sin antes prometerle a su hermana que eventualmente volverá para destruir su mundo adoptivo también, dejando atrás flotando en el espacio el ser alma de Raven, lo único que mantiene los titanes con vida. Pero por el hecho de que los está envolviendo, no puede moverse. Pero no solo que no puede moverse mientras los tenga envueltos, sino que no podrá soportar el vacío por mucho tiempo más. Por pura suerte, en el satélite abandonado de la Liga de la Justicia, la razón es porque esta historia toma lugar de manera simultánea con otra que veremos en el All-Star Squadron más tarde este año, lo cual no tiene sentido por múltiples razones que veremos a continuación. El único individuo a bordo detecta la sombra flotante y, reconociéndola, la trae a bordo con un rayo. Ellos se intentan recomponer, Raven la más aliviada de todas, dado que no podía aguantar un segundo más, y su salvador se reúne con ellos, Superman. Por un momento de esperanza, Robin corre hacia Clark a suplicarle que vaya a salvar a Starfire, pero con mucho pesar le dice que no puede, puesto que ha perdido la mayoría de sus poderes, reducido, literalmente de hecho, a la mitad de un Superman. Vencidos, sin saber cómo llegar al Sistema Vega, sin siquiera saber si Starfire todavía está viva, Donna derrama una lágrima por su hermana, pero le jura a las estrellas que la traerá de regreso, terminando el número. Las historias de Mark Wolfman tienen tantos elementos que podría tranquilamente haber hecho un cliffhanger y dejarnos a todos ansiosos cuando eran expulsados al espacio los titanes y Commander se iba con su hermana, pero sin embargo decide darnos alguna página más para que siga un poco la historia y nos dé otro conflicto. Respecto al dibujo, como siempre, hay muchísimo detalle y dedicación, y el hecho de que Tangala ayude se nota que hace que todo esté mucho más pulido. Algo que no vi muy seguido en esta serie, a excepción de que se me haya pasado en algún momento, en este número en particular hay un uso de trama, lo cual se viene dando en las series que estamos cubriendo y puede ser que este sea la época en donde esto se pone de moda. Pero creo que el elemento más destacado de este capítulo no tiene nada que ver con lo que creemos. Es la ciudad, y como dije antes, a George Pérez evidentemente le encanta dibujar edificios y qué lindo que los dibuja. Ok, expliquemos esta cosa del final del Superman sin poderes y por qué no cuadra. Esto está explícitamente dicho que toma lugar al mismo tiempo que una historia donde un villano de Superman llamado Lord Satanis, un hechicero enemigo de Superman de un futuro alternativo donde la magia había resurgido con tanta fuerza que la sociedad se había esencialmente revertido a un mundo místico medieval, el cual quedó atrapado en el presente. Esto usó sus poderes para separar a Superman en dos entes, cada uno teniendo solo una fracción de sus poderes, haciéndolo más fácil de manejar. ¿Vamos bien? Pero la explicación de por qué el satélite de la Liga de Justicia está vacío es porque el equipo está teniendo una aventura con el All-Star Squadron en Tierra 2. Esto de nuevo está citado en una nota del editor. Esta historia la veremos más adelante, como dije, pero Superman está presente, con todos sus poderes. No sé cómo ninguno de los escritores ni editores se dio cuenta que Superman no puede estar en Tierra 2 a todo poder y en Tierra 1 a medio poder al mismo tiempo. Pero bueno, acá estamos. Y como página destacada de este número podríamos elegir la primera, en donde vemos a los gordanianos subiéndose muy rápidamente a las naves para invadir la Tierra, enfocados desde el punto de vista de perspectiva de las piernas de Commander, o podríamos elegir esa doble página que mencionamos anteriormente, en donde nos muestran a la villana en cuerpo completo y además funciona como página de título, pero vamos a elegir la cuarta. En primer lugar, por aquella transición entre naves extraterrestres y naves humanas que mencionó Julián al principio. En segundo lugar, porque vemos dos vistas aéreas hermosas de la ciudad. En tercer lugar, porque es una escena que parece filmada como en estas películas en donde hay todo un operativo militar y se genera tensión con eso. Y en último lugar, porque en el último cuadro de la página vemos efectivamente a todo el grupo en cuerpo completo bajando del helicóptero. Eso es todo por hoy, nos veremos la próxima donde introduciremos a otro equipo de héroes que veremos relativamente seguido en el canal, los cuales ayudarán a los titanes a rescatar a su amiga. En el número 24 de los nuevos jóvenes titanes, Viaje a la Ciudadela, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.